Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a el Foro de Negociación y Conciliación. Este es un foro que se ha desarrollado por parte de los estudiantes de la especialización en Derecho Privado Económico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy tenemos una serie de conferencias en las cuales tratan de unas técnicas que provienen de la negociación o la conciliación, y esta serie de técnicas buscan brindar herramientas para que los abogados y abogadas que se dedican al derecho privado y económico pues puedan complementar su trabajo y servirse de estas técnicas que vienen, como les digo, de la negociación y la conciliación, especialmente con el enfoque de resolución de conflictos. Voy a dar la bienvenida al primer grupo de conferencistas. Ellos nos van a hablar sobre una técnica que se llama la externalización. Voy a presentar los nombres de cada uno de los integrantes de este equipo. Ellos son Alex Zapata, Juan Pablo Patiño, Omar Celis, Brian Ortiz, Giovanni Lugo, Jairo Moya y Freddy Andrés Sánchez. Bienvenidos y el escenario es de ustedes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias al profesor por la presentación. Agradezco a mi compañero que ya está cargando las diapositivas. Quiero darle la bienvenida a todos los demás compañeros de la clase, a los invitados y a todos en general para nuestro foro. Como ya se había mencionado, es un foro en técnicas de negociación y conciliación. Nosotros tenemos la técnica de la externalización como introducción. En esa parte damos un ingreso a lo que es la técnica de externalización, que es una herramienta para la intervención de los conciliadores y mediadores y tiende a facilitar la realización de su labor en la resolución de los conflictos. A su vez, esta técnica permite en la práctica separar a las personas del conflicto para que se puedan colaborar entre sí. Se desarrollan varios pasos, iniciando por la identificación del conflicto, donde estén los elementos generadores y que se identifique la perturbación. La intención siempre es darle la importancia al contexto del conflicto, desviar todo tipo de sentimiento, todo tipo de perturbación ajeno a lo que realmente compete y el contexto del conflicto, aportando nuevas ideas, realizando una discriminación y disminuyendo la ira, la frustración, y desde el punto de vista del conciliador, realizando la tercerización, aportando un concepto adicional para los participantes. La discrepancia se convierte en un elemento externo para una resolución del problema, introduciendo nuevas ideas y nuevas visiones. Le pido a mi compañero, por favor, cambiar la diapositiva a la siguiente. Listo, entonces tenemos que es una herramienta que se basa en la intervención de los conciliadores para realizar una mejor resolución de los conflictos. La siguiente, por favor. La aplicación es general, es una herramienta práctica que nos debe llevar a generar un distanciamiento a todo tipo de aspectos que no confluyen en el conflicto ni son la razón de lo que se genera la discrepancia. Con esta breve introducción vamos a realizar una contextualización de parte de mi compañero, que ya va a tomar la palabra. Vale, Freddy, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros.
Quisiera que adelantaran la diapositiva un poco, si son tan amables mis compañeros. Bueno, vamos a hacer una breve conceptualización del término externalización y de la técnica de conciliación llamada externalización. Como mencionaba mi compañero, es una técnica que se utiliza principalmente para resolver conflictos. Entendemos que es una técnica que podemos sacarle provecho en el sentido de que la utilicemos con una serie de pasos. Esa serie de pasos, si se cumplen de la manera correcta, se les da el orden requerido y el ejercicio se hace bastante a conciencia, muy seguramente vamos a tener alternativas o opciones a la resolución del conflicto que tengamos en nuestra solución. Esta es una técnica argumentativa, es una técnica que se basa en el uso de expresiones, que se basa en la acción y la reacción que tienen los sujetos en el ejercicio de la comunicación, y evidentemente es una técnica que compete al derecho, siendo el derecho una ciencia que utiliza como herramienta las palabras, los argumentos y los razonamientos de tipo lógico-lingüístico. Siguiendo esta pequeña introducción general que he hecho al concepto, deseo mencionar que este ejercicio consta de 4 etapas. Son etapas que debe hacerse en un orden secuencial, son etapas que debe hacerse muy a conciencia, son etapas que debe dedicársele un ejercicio de escucha muy importante por parte del conciliador, pero también necesita mucha sinceridad por parte de las personas que están inmersas en el conflicto. Así pues, tenemos que el paso número 1 es identificar el conflicto. En esta identificación del conflicto, entendemos que es importante que se identifique el elemento problemático de la narrativa del conflicto. Esto por cada una de las partes. Lo que se busca con este primer caso es hacer una abstracción del problema concreto o del elemento que está perturbando emocionalmente los hechos que están siendo narrados en este ejercicio de conciliación. Lo que se busca es aislar estas emociones del ejercicio, del resto del ejercicio de la narración. En la segunda etapa lo que encontramos es que este elemento del conflicto que se ha identificado en el primer paso se exterioriza con el lenguaje, se externaliza con el lenguaje. Entendemos que la externalización del lenguaje es hacer que este elemento conflictivo que ya identificamos se identifique de una manera precisa. Esta emoción, este sentimiento que está cargando la parte que está inmersa en el problema debe ser abstraído de los hechos o del debate fáctico y debe ocupar su lugar como lo que es, como una emoción, como un impulso, como una motivación que está impidiendo o nutriendo, impidiendo que se desarrolle, que se resuelva el conflicto, o que está nutriendo que ese conflicto continúe. Entonces externalizamos ese elemento del conflicto en nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso consta así de desarrollar el elemento opuesto del conflicto, o mejor dicho, a externalizarlo de la manera opuesta a lo que lo hicimos en el segundo paso. Si en el segundo paso estamos externalizando un sentimiento, como por ejemplo la rabia, lo que vamos a hacer en el tercer paso es tratar de externalizar un elemento, como por ejemplo la tranquilidad o la paciencia. Esto nos va a llevar a un punto donde estaremos analizando el ejercicio argumentativo desde las dos emociones posibles. Nos da un espectro más amplio del análisis que estamos haciendo, y finalmente lo que lleva es a que las partes que están inmersas en este conflicto adopten posiciones contrarias, adopten una posición donde la emoción que externalizan es la de ellos, la que están viviendo, pero que también adopten otra posición donde la emoción o el motivo del conflicto que se externaliza
sirva para aliviar ese primer sentimiento negativo que tiene la parte, o que asimismo sirva para que la parte pueda identificarse o acercarse un poco más hacia el elemento del conflicto o el sentimiento que está teniendo su contraparte. Finalmente llegamos al paso cuarto. Bueno, mencionando de que este trabajo de externalización, como mencioné, es secuencial, pero confiamos de que en cada una de las etapas se están logrando los resultados. Es importante que para esto el conciliador, entre etapa y etapa, haga un pequeño resumen, detenga un poco la narrativa y trate de establecer unas puntualidades y acotar el tema que se está llevando, y luego sí pasar a la etapa siguiente. Es algo que se completa o que se compara con otras técnicas de argumentación, otras técnicas de resolución de conflictos de manera narrativa. Así que es importante al final de cada una de estas etapas estar haciendo un resumen y puntualizar lo que se va hablando. Como mencioné, finalmente en la última etapa lo que se hace es una reflexión con base a lo que mencionamos, al sentimiento que se tuvo, al conflicto o a ese detonante que hemos identificado en el conflicto. Hacemos la identificación, hacemos la externalización, luego hacemos una externalización opuesta, y eso nos va a permitir una reflexión completa, una reflexión detallada, y una reflexión donde posiblemente estemos más cerca de una resolución a este conflicto que estamos llevando. Y quisiera que continúe mi compañero Freddy, por favor, con nuestro caso práctico, nuestro caso de ejemplo que tenemos para el foro de hoy. Muchas gracias, Jairo. Nosotros realizamos un caso práctico para tener un mayor diagrama de cómo se presenta la externalización y una mayor explicación de cómo se puede ejercer, y es un caso práctico y muy común en medio de cualquier aspecto de la vida. Para entrar en la diapositiva, nosotros tomamos el ejemplo de José Manuel, de profesión ingeniero civil, que tiene una nueva oportunidad laboral y firma un contrato en la ciudad de Bogotá con una inmobiliaria. Al ver esa nueva oportunidad laboral y cuyo domicilio va a ser la ciudad de Bogotá, entonces él firma un contrato por un apartamento en la localidad de Chapinero con un canon mensual de 5 millones de pesos, incluida la administración. La otra parte del contrato es la inmobiliaria APT, donde tiene una bastante trayectoria en la ciudad, y elaboran un contrato con toda la reglamentación de la nación, que tiene su aspecto de tiempo definido de 1 año, y por entrega anticipada, si no se cumple el año y sin avisar, se ve en una cláusula penal de 3 meses, como toda la legislación. Para el caso completo, resulta que José Manuel no alcanza al año y tampoco alcanza a los 9 meses para dar el aviso de que él opta por entregar el apartamento. Pues al cabo de unos meses, nomás de la firma del contrato, él se desvincula de la empresa, surge un problema económico en sus finanzas, él solicita, ya se atrasan unos pagos, él solicita a la empresa resolver el contrato. La empresa claramente le contesta que le podría recibir el apartamento con las mismas condiciones de la entrega, manteniendo todo su inventario, pero a su vez, como está fuera del tiempo de entrega, tiene que hacer el reconocimiento de la cláusula penal, más quedar al día con los cánones y con los intereses. Las partes buscan una solución. Entonces, sobre todo José Manuel, quien se ve afectado, él desea llegar a algún acuerdo con la inmobiliaria. Ya han tenido muchos percances, la inmobiliaria no han tenido serios problemas de comunicación, han sido bastante irrespetuoso
José Manuel, más con todas las personas de la inmobiliaria. La inmobiliaria también ha tenido serias complicaciones y eso ha ocasionado un problema aparte del contractual, un problema sentimental y de frustración de la inmobiliaria. En ese caso, nosotros planteamos que la casa arrendadora, la inmobiliaria, contrató los servicios de un abogado y le funge el poder para que sea un negociador. Vale, muchas gracias. Entonces esa es la descripción de nuestro caso práctico. Como vemos, es un caso práctico de la vida real, común y corriente, donde hay un contrato de arrendamiento que está motivado por una serie de condiciones que tiene una persona. Luego estas condiciones no se mantienen, por ende no puede cumplir las obligaciones que tenía con ese contrato. Eh, entonces, esta persona termina incumpliendo dicho contrato. Ahora, mediante la solución por conciliación y negociación de conflictos, están buscando una solución pues, a este problema de la vida y jurídico que se les ha presentado. Entonces, haciendo un recuento de la conceptualización que ya hicimos y de nuestro caso práctico, analicemos qué sucede en este punto. En el primer punto, hay un conflicto y ese conflicto es el incumplimiento. Establecemos que en el incumplimiento se mencionan las partes lo que sienten, se menciona el conflicto y se seleccionan los motivos de ese conflicto y los posibles sentimientos que ha generado. Nuevamente, para seguir progresando en la búsqueda de una solución del conflicto que se nos presenta, nombramos el elemento del conflicto y lo exteriorizamos. En este caso, quien convoca es a la persona que le incumple, en ABT, la sociedad que es el arrendador en este contrato. Lo que siente esta persona es que lo han deshonrado en el negocio, o sea que su sentimiento a identificar o identificado es la deshonra. La deshonra no va a permitir que esta persona actúe de una manera neutra en la resolución de este problema y precisamente por eso busca un espacio donde con una técnica especializada se logre esa solución. Entonces exteriorizamos la deshonra. Lo que se exterioriza del incumplimiento del arrendatario es la angustia de saber que tiene una deuda, que incumplió un contrato y que evidentemente tiene que responder de alguna manera por los perjuicios que haya podido causar. Además de eso, ese paso, singularizando estas emociones, podemos nuevamente darle cuerpo a los elementos, podemos darle un significado, podemos darle contenido y detalle a estos elementos, pero que ahora vamos a mirar desde la otra acera. Vamos a externalizar los sentimientos completamente contrarios a los que externalizamos en el segundo punto. Como tenemos en nuestro ejemplo práctico por el incumplimiento, el comerciante o la persona que se dedica a arrendar el apartamento siente deshonra. Por ende, lo que deberíamos tratar de exteriorizar en el tercer paso es un sentimiento de honra, de satisfacción o algo por el estilo o parecido. Mientras tanto, la persona que incumplió sintió en el segundo paso, identificamos que sintió por ese incumplimiento angustia. Lo que debemos exteriorizar en este tercer paso es una sensación de tranquilidad. Como mencionamos tanto en el segundo como en el tercer paso, hay que especificar las acciones, hay que dar detalles, hay que llenar de contenidos impuestos fácticos que se buscan en pro de la solución y que se están analizando también como origen del mismo conflicto. Por último, es importante que veamos de todos estos elementos una reflexión que permita dar una posible solución. En este caso, con los elementos de satisfacción y de tranquilidad, lo que vamos a buscar es una posible solución y se pueden ofrecer soluciones, por ejemplo, de aceptar parcialmente la deuda, pero pagarla enseguida, o por ejemplo, de aceptar totalmente la deuda de esta cláusula, pero financiarla
a plazos, o también podemos elegir que el arrendatario cumpla con otras obligaciones como por ejemplo limpiar, mantener y adecuar el bien de la manera en que lo tenía antes el arrendatario, siendo esta una medida que también colaboraría en la solución. Todas estas soluciones son objeto de la reflexión que hacemos al final de estos 4 pasos que seguían en el ejercicio de externalización. Finalmente tenemos unas conclusiones por señalar del ejercicio. Estas conclusiones son, por ejemplo, de que la técnica de externalización es un método de resolución de conflictos que permite a las partes superar sus controversias con un mediador. También entendemos que la externalización es un escenario efectivo en el que las partes dialogan y logran acuerdos que modifican sus percepciones del conflicto por narrativas alternas que ofrecen una posible solución. También vemos que los conflictos entre particulares o discrepancias en sus relaciones contractuales pueden verse afectados y polarizados por las emociones que surgen en esto. También vemos que cuando las personas están inmersas en el conflicto, pierden su capacidad de romper los motivos que los han llevado y pierden la capacidad de alejarse de estos sentimientos. Por último, podemos decir que en función de llegar a un acuerdo conciliador, el mediador debe proponer la externalización como una herramienta de solución. Y que esta herramienta de solución, si se hace de manera efectiva y adecuada, posiblemente nos lleve a una solución del conflicto o muy seguramente nos brinde una opción mucho más viable que la que teníamos en el comienzo de la mediación de este conflicto. Muchas gracias a todos. Es la postura de nuestro grupo, los aspectos interesantes, son los aspectos interesantes a resaltar de esta técnica de conciliación. Y nos gustaría que nos hagan saber si tienen inquietudes, preguntas, dudas o algo por el estilo. Muchas gracias.